Buenas tardes. Va a dar comienzo al acto de lectura de la tesis doctoral de don Costan Sequeiro Luna, titulada La cuestión del gobierno de un mundo globalizado, dirigida por don Emilio Lamo Espinosa. Tiene usted la palabra para exponer su tesis durante 20 minutos, media hora o más de media hora. Muchas gracias a los miembros del tribunal, estimados invitados. Voy a hacer un breve resumen de lo que es un poco la línea generales de la tesis, que pueda servir pues, un poco como marco para aquellos que no han leído o para situar un poco vuestros comentarios en torno un poco de lo que está siendo discutido. Entonces, Behemoth es una obra de teatro y empieza presentándonos el escenario. El escenario es un mundo en conflicto que está sufriendo un proceso fuerte de globalización que viene desde muy antiguo, desde tiempos de Roma o de la China imperial, pero que sin embargo a partir de 1989, con la caída del muro de Berlín y el auge de nuevas tecnologías, dicho proceso de globalización se ha acelerado hasta ritmos insospechados, llevando a un mundo que describe Castells a lo largo de su obra, basado en unas relaciones cada vez más fuertes entre actores, geográficamente muy dispares, y interconectados cada vez de una forma más intensa, hasta el punto de que los actores pueden volverse dependientes el uno del otro, porque sus relaciones son tan fuertes que el uno sin otro no puede funcionar, y a su vez son dependientes de actores terceros y cuartos, formando una red global de interdependencia mundial, que es un poco el esquema de Castells en la era de la información. Este mundo globalizado e interdependiente se enfrenta a una serie de riesgos globales que pueden amenazar precisamente ese mundo, precisamente por esa dimensión globalizada. La tesis los cubre por todos, aquí voy a ir por encima. El primero de los que aborda la tesis son los riesgos ecológicos, no voy a entrar en todos ellos en detalle, voy a limitarme a la conclusión de turno, que en este caso es que, a raíz de los riesgos ecológicos, el mundo se enfrenta a la posibilidad de secuencias de cambio climático más graves que las anteriores, que puedan llevarnos a una inhabitabilidad del planeta. A mayores de los riesgos ecológicos tenemos los riesgos demográficos, que plantean la situación de que el mundo estaba desequilibrado poblacionalmente, especialmente a partir del siglo XVII y XVIII, por el avance tecnológico de Europa, pero que a partir de un cierto equilibrio tecnológico y cultural lleva a un nuevo reequilibrio de las poblaciones mundiales, con el aumento de la población de China, de India, etc. Los riesgos culturales nos enfrentan a la posibilidad de que identidades cada vez más cerradas, cada vez más limitadas en su interior, sirvan para crear un rechazo a la globalización que precisamente ponga en jaque toda la cuestión del gobierno y las relaciones globales del mundo. Los riesgos económicos en plena crisis económica son un poco obvios, nos llevan a plantearnos la inviabilidad del estado de bienestar, pensiones, etc. Y por otro lado, la posibilidad de un fracaso del sistema financiero que aboga una crisis económica aún mayor que la que tenemos. Los riesgos tecnológicos nos plantean dos escenarios. Por un lado, el mundo tecnológicamente mediado, la posibilidad de que un fallo crítico en los sistemas haga fallos críticos en otros sistemas sociales conectados a las redes tecnológicas. Y por otro, la sociedad con los nuevos preceptos nos plantea que un mundo que está cambiando cultural y tecnológicamente hace falta replantearse cuestiones como el derecho a la intimidad o la forma en que mismo entendemos al ser humano. El último bloque que contempla los riesgos globales son los riesgos políticos, que plantean tres: el fracaso de la gobernanza global, sobre el cual ya volveré más adelante; las luchas interestatales por el poder, en un mundo donde la bipolaridad norteamericana se ve amenazada por el auge de nuevos países, precisamente el espacio político global va a dar pie a ciertos juegos; y la deslegitimación de un sistema político que, aunque se da en cada uno de los sistemas políticos independientes, se ha globalizado a tal extremo como para realmente poner las deslegitimaciones del sistema político global. Todos estos riesgos, muy en la línea de Ulrich Beck o de los estudios del World Economic Forum, interactúan con el mundo globalizado y con un mundo que ha cambiado su forma de relacionarse políticamente. Originalmente, en 1648 y en adelante, el mundo está organizado en campos estatales políticos que tenían un ministerio de exteriores que se relacionaba con otros países. Sin embargo, eso ha ido cambiando, porque han cambiado los actores, aunque volveré sobre ellos más adelante. Ha cambiado también los capitales en los que se juega ese conflicto, con auge del soft power, porque uno no puede invadir la ONU para condicionar sus decisiones. Ha cambiado las reglas, porque se ha pasado de reglas basadas en el honor a una serie de reglas codificadas en leyes internacionales protegidas por cortes penales internacionales, por ejemplo.
Y ha cambiado el hábito, la forma en que se relacionan internacionalmente. En vez de por embajadores y delegados, cada vez más son encuentros bilaterales donde los líderes se conocen, tienen un teléfono, tienen un email y hay un contacto de grupos más cercanos directo. Todo esto lleva al surgimiento de un campo intersocietal, en términos de Bourdieu, basado en nuevas reglas, nuevos actores, que básicamente da forma política a toda la red interconectada globalmente. Si este es el escenario, con los retos que nos plantea el escenario, ¿qué actores se mueven en ese escenario? El primero son los estados, que en la tesis no aparecen porque hay bibliotecas enteras escritas sobre ellos, entonces no vale la pena repetir lo que ya está dicho más que de sobra. Luego tenemos como primer actor los acuerdos, que en realidad es la forma en que actúan intersocietalmente los estados, porque es la forma más típica de relación entre estados, es que firmen un acuerdo. De hecho, en sí mismos los actores no son estados, los acuerdos no son actores, porque lo que hacen es consagrar la voluntad política de los estados firmantes, no tienen capacidad por sí mismos de actuar. Tienen como ventajas que son muy flexibles, lo cual les permite ser modificados ágilmente y fácilmente para abordar los problemas y corregir sus defectos, pero a su vez también son muy limitados porque ningún estado firmará un acuerdo en el cual salga perjudicado. Entonces, a la hora de abordar los riesgos globales, la tesis va encajando todas las piezas son las anteriores. La columna de los no abordados tiene un 29, que es un número muy alto, porque en gran medida los riesgos globales los acuerdos no se pueden abordar eficazmente. El segundo tipo de actor, que ya son actores en sí mismos, son los regímenes. Los regímenes hay de dos tipos en la tesis. Por un lado están divididos los regímenes técnicos, que tenemos en el caso de la izquierda, que es el régimen que controla la navegación por el río Rin, que son regímenes normalmente bastante independientes, con bastante capacidad de acción, y con un objetivo muy claro que controlar, no es un objetivo muy técnico. A nadie le importa qué cable lleva la unión telegráfica, lo que importa es que sea el cable que mejor transmita las señales. Por otro lado están los regímenes políticos, como el G20 que está arriba, que son al contrario, normalmente tratan temas más o menos amplios como es la economía mundial y lo hacen pues, con preceptos y normas más o menos laxas que dan al régimen muy poca independencia y capacidad de acción por sí mismo. Normalmente sirve como lugar de negociación o forma de influenciar en la agenda internacional, pero por sí mismo tiene poca independencia. Precisamente por eso los regímenes como actores son muy poco independientes, bien porque están atados a un tema muy concreto y muy técnico, o bien porque en sus regímenes políticos tienen muy poca capacidad de acción independiente de los estados que los forman. El resultado es que a la hora de abordar los riesgos globales, como héroe en nuestro drama, son bastante ineficaces. De hecho, la columna del no es todavía mayor que en el caso de los acuerdos, precisamente porque son pequeños y están muy limitados en su capacidad de acción. El actor por excelencia del campo intersocietal son las organizaciones, de las cuales la ONU es sin duda el ejemplo más claro y clásico. Las organizaciones son sólidas, lo cual implica que tienen una burocracia, tienen organismos internos y externos, tienen leyes y normas que rigen cómo funcionan. A cambio, esta solidez les permite generar acuerdos y negociaciones que son capaces de trasladar con gran fuerza al campo intersocietal, lo cual les da una capacidad importante para servir como pilares básicos de la estructura del campo intersocietal. Entonces, si bien son lentas, la solidez les permite servir como contrapeso a un campo intersocietal basado en la teoría realista donde cada actor estaba por su lado. Además, precisamente porque se basan en acuerdos muy amplios, gozan de una independencia mucho mayor que los regímenes o los acuerdos. Obviamente no son totalmente independientes, el peso de los 5 países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad claramente es mucho mayor que el resto. Pero sí que, por ejemplo, los cascos azules en sus operaciones militares van con respecto a la ONU, no van en representación de los ejércitos a los que pertenecen. Y UNICEF también responde a la ONU, etc. El resultado es que a la hora de enfrentarse a los riesgos globales son el actor más eficaz hoy por hoy y abordan la mayor parte de los riesgos, porque suelen tener mandatos más o menos amplios y capacidad de acción limitada, pero bastante decisiva en gran parte de esos riesgos que abordan. Un nuevo tipo de organización intersocietal es el de los bloques regionales. Es una organización intersocietal, normalmente en espacios más o menos concretos, como la Unión Europea con Europa, que se basa no en la defensa de una soberanía nacional en una organización intersocietal, sino en la elaboración de un nuevo tipo de soberanía. Esta soberanía entiende que la soberanía debe ser porosa, o sea, que un país puede intervenir en otros países siempre y cuando siga los procedimientos, en el caso de la Unión Europea, los procedimientos europeos. El caso, por ejemplo, de intervención económica de Merkel en Grecia a través de la Troika es un medio legítimo en que la política nacional y económica de un país puede ser intervenido a través de la Unión, porque se entiende que la soberanía es porosa, donde los estados pueden relacionarse. Aparte es un tipo de organismo claramente local, pero tiene unas aspiraciones globales, incluso puede decirse que globaliza
su aspecto interior. De hecho, la política de Monet se basaba precisamente en crear una unidad interior a base de compartir experiencias. Sin embargo, precisamente porque tienen fronteras exteriores más o menos claras, están atadas a la localidad en la que están construidas. Con lo cual, son actores locales, con pretensiones globales y gran capacidad de acción en su territorio, pero una capacidad mucho más limitada a la hora de abordar riesgos que vayan más allá de sus fronteras. El resultado es que a la hora de compararlo con los riesgos globales, su éxito es relativo. En su interior sus fronteras son bastante eficaces, más allá de sus fronteras son un estado más o un actor más a la hora de negociar en mesas mucho más amplias. El último tipo de actor, también es el último en entrar en la arena intersocietal, es la sociedad civil global, en este caso. La sociedad civil global, la tesis la entiende de dos formas distintas y las dos relacionadas. Por un lado están los movimientos sociales, que son agrupaciones laxas de gente que comparte una serie de ideales, muchas veces vagos, que se movilizan, estas veces sí, estas veces no. Y los movimientos sociales existen en el espacio en el que se construyen las identidades, no en el que se buscan objetivos concretos. Por el otro lado de la ecuación están las organizaciones no gubernamentales globales, que son organismos burocráticos, con su personal, etcétera, que sí buscan la consecución de objetivos concretos, como puede ser la defensa de la caza de las ballenas por parte de Greenpeace, y normalmente se adscriben a un movimiento social más amplio. El caso, por ejemplo, de Greenpeace, como parte del movimiento ecologista más grande, es representativo porque, si bien el movimiento ecologista es único, globalmente, en organizaciones tenemos a Greenpeace, tenemos a ADENA, etc. Entonces, ambas piezas van intensamente interrelacionadas. Además, nos encontramos con que ambos tipos de actores, da igual que sean movimientos o que sean organizaciones, existen en la lucha por un cambio social. Existen porque entienden que hay un valor que ellos consideran importante que no está siendo defendido suficientemente, o porque consideran que hay un valor que ellos consideran vital que está siendo amenazado. Entonces existen en la movilización por un cambio o por la defensa de un sistema. Entonces son siempre agentes de la lucha por el cambio. Y precisamente por su gran vinculación con la sociedad civil directamente a la población, son probablemente el actor intersocietal más legítimo. Aunque muchos de los actores intersocietales en las encuestas salen como aprobados, la ONU, por ejemplo, respeta bastante la aprobación, o la Unión Europea, especialmente antes de la crisis, las organizaciones no gubernamentales suelen ser las que más apoyo reciben, precisamente porque responden directamente a la gente. El problema es que, siendo los últimos actores en sentarse a la mesa, muchas organizaciones no les dan derecho a voz, o incluso si les dan voz no les dan derecho a voto, tienen recursos mucho más limitados, porque no pueden condicionar las leyes de un país, no tienen otros recursos económicos del Ministerio de Exteriores de un país, entonces su capacidad de acción independiente es mucho más limitada que otros actores intersocietales. El resultado es que uno podría pensar que son débiles en el campo intersocietal, y probablemente lo sean, no es por ello, pero tienen un hecho muy importante: la columna de parte es muy alta, tienen 20 riesgos a los que pueden abordar parcialmente. Entonces, eso implica que en colaboración con otros actores, organizaciones intersocietales o bloques regionales, la sociedad civil puede ser muy útil, dándoles la legitimidad que muchas veces ellos carecen en sus acciones a cambio de los recursos y la capacidad de acción que esos actores tienen por sí mismos. Entonces, la sociedad civil puede servir precisamente en la construcción de una respuesta a los riesgos globales como una pieza que enganche muchos actores que originalmente puedan verse como dispares. Entonces, estos 5 tipos de actores, más los estados, una parte que la tesis directamente, se enfrentan a los riesgos globales en un mundo interconectado y se enfrentan a la cuestión de qué mundo queremos y cómo queremos construirlo. La respuesta a eso es eso que vemos, porque había que darle un nombre. Y es el gobierno que le damos al mundo, es la respuesta al título de la tesis. Aunque la tesis explora rápidamente varios tipos distintos de gobiernos del mundo, el que se está construyendo en la práctica es un gobierno basado en la gobernanza global, desde actores que están relacionándose entre sí, que hoy cooperan, luego se enfrentan, que buscan soluciones a unos problemas en los que pueden llevar soluciones, dejan de lado aquellos en los que no pueden construir respuestas comunes, y la gobernanza se articula así como una red flexible de actores que dan respuesta como pueden a la situación. Es por ello no un sistema político como tal, clásico en el sentido de una constitución que define qué atributos tiene, sino que es un proceso de construcción de una respuesta a los riesgos globales. Ella misma se reforma continuamente en un proceso darwiniano de digamos, supervivencia institucional, porque hay instituciones que tienen éxito, instituciones que no, instituciones que cambian su misión, como la OTAN después del final de la Guerra Fría, precisamente en respuesta a un mundo que cambia igual de rápido que ellas. El resultado es que, si comparamos el conjunto de todos los actores contra los riesgos globales, es bastante eficaz. No implica que todos los actores aborden todos los riesgos, sino que en gran medida la mayor parte de los riesgos están siendo abordados por algún actor con cierta capacidad de eficaz por sí mismo. Y la gobernanza se basa en eso, en que cada actor pueda abordar los riesgos que le competen, no en que todo el mundo aborde todos. Por tanto, es un
sistema que arroja bastantes luces y bastantes virtudes. La primera de las cuales es que es un sistema en red, lo cual encaja perfectamente en un mundo globalizado en red. Es un sistema descentralizado, lo cual dificulta que haya cuellos de botella, que haya estados que puedan controlar todo el sistema. Es un sistema bastante flexible porque se pueden construir distintas alianzas y pactos para enfrentarse a distintos retos que tengan distintas características. Es un sistema que tiene variedad de herramientas, desde las sólidas como las organizaciones intersocietales a las más laxas como los regímenes, lo que le permite abordar distintos problemas con una herramienta adecuada. Es un sistema, al menos formalmente, basado en el equilibrio, en la medida en que todos los actores se presuponen iguales en vías de negociación. En la práctica, pues obviamente hay distintos niveles de poder, pero como mínimo sobre el papel se basa en un equilibrio. Es un sistema que inevitablemente se basa en la capacidad de manejar el soft power, lo cual da unas respuestas más pacíficas, precisamente porque la gobernanza global existe más allá de solo las instituciones que la forman, y la única forma de condicionarla es negociando. Y sobre todo es un sistema profundamente intersocietal. Si el campo intersocietal está emergiendo, la gobernanza global es la forma política que tiene. Entonces, existen en conexión precisamente con ese campo nuevo. Sin embargo, todas estas luces se enfrentan a no menos cantidad de sombras. La primera de ellas es que se construye un mundo profundamente discordante, donde distintas visiones del mundo pueden dar distintas definiciones de los problemas que hay que abordar, e incluso cuáles son las respuestas adecuadas a los problemas, si se está de acuerdo en cuáles son los problemas. Aparte, muchos de los actores que forman parte de esa gobernanza global tienen enormes problemas de debilidad interna por falta de recursos, por falta de capacidad de acción independiente, etc. En gran medida porque esos actores uno se adscribe voluntariamente. Nadie puede obligar a un país a formar parte de una organización intersocietal, igual que no lo puede obligar a formar parte de un régimen, lo cual dificulta la capacidad de ellos para conseguir acciones sólidas. El caso, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional, de la cual Estados Unidos no forma parte, es un ejemplo claro del precio que tiene la voluntariedad. Es un sistema bastante dependiente todavía de los estados que lo forman, porque siguen siendo los actores principales en muchas ocasiones a la hora de tomar decisiones en interior de cada uno de los actores. Aparte, es un sistema bastante cortoplacista en la medida en que los equilibrios políticos en la arena intersocietal cambian a una velocidad muy rápida a medida que cambian las elecciones en un país, con lo cual cambia el signo del gobierno, cambia el signo del gobierno en otro lado, con lo cual siempre hay que actuar rápidamente sobre aquello sobre lo que se puede actuar en ese momento. Aparte, es un sistema heredero de un mundo en que se entendía en términos realistas, donde todo Estado es un enemigo de los Estados vecinos, una amenaza a la seguridad, y por tanto es un sistema basado en una herencia basada en la desconfianza, que en cambio se tiene que construir basándose en crear lazos de confianza, lo cual crea una paradoja muy importante en su interior. Aparte, muchos de sus actores adolecen de una profunda ilegitimidad, en el sentido de que no están vinculados de ninguna forma ante la ciudadanía, no responden ante ella, los miembros en la ONU no son elegidos, etc. Y todavía se articula sobre un campo intersocietal basado en una soberanía muy fuerte, donde los estados se consideran como independientes unos de otros y uno no puede actuar en su interior. El caso de China o Rusia, por ejemplo, son claros, y Estados Unidos probablemente también. Y se enfrenta a la amenaza de una desglobalización que podría poner en tela de juicio toda una articulación basada en una globalización y una interconexión global. Todo este conjunto de procesos, lo que resulta, puesto en una balanza, es que la gobernanza hoy por hoy es insuficiente para dar salida a las necesidades del mundo. Podemos entender que como proceso están en proceso de construcción y podemos ser optimistas de cara al futuro, pero hoy por hoy la gobernanza es insuficiente. La tesis termina con un capítulo dedicado al nuevo mundo que está surgiendo, porque el mundo se encuentra, creo, en un momento de cambio tan profundo que se puede hablar de cambio de era. Y es un nuevo mundo basado en unos choques intersocietales, precisamente por la pérdida de liderazgo unilateral de Estados Unidos, bastante más fuertes que lo que hemos visto en años anteriores, por ejemplo, en las islas del Océano Pacífico, donde China le compite a Estados Unidos por el control, etc. Aparte, aunque Estados Unidos ha perdido el control unipolar del mundo, no implica que no sea todavía el país más fuerte y haya organizaciones más fuertes que otras, con lo cual, aunque es una red formalmente construida sobre la igualdad, la base es que en realidad hay una gran desigualdad en el poder. Todo ello también se enfrenta a una cuestión de cómo democratizamos, porque el valor universal es que todo Estado tiene que ser democrático, incluso Corea del Norte, que es la República Democrática de Corea. Sin embargo, hemos descubierto que democratizar es una cosa que no se puede hacer a punta de cañones, como hicimos en Irak, sino que tiene que hacerse desde la población, lo cual ha planteado muchos más problemas de los que creíamos. E incluso las instituciones internacionales se enfrentan a una falta importante de democratización interna, que tampoco está siendo solucionada. Todo esto se enfrenta a un mundo de riesgos globales donde buena parte de esos riesgos están siendo abordados con mayor o menor eficacia, pero una buena parte todavía ni siquiera se han considerado riesgos de forma global y hay mucha discusión sobre cómo se abordan y cuáles se abordan.
lo cual lleva a la necesidad de que los actores se reconstruyan a sí mismos, se reformulen en sus características, de modo que puedan reaccionar mejor ante los riesgos que les corresponden y usen mejor sus recursos independientemente de los actores que los forman. Para esto hace falta construir una red de gobernanza global basada en la reciprocidad, en unas interacciones fuertes a nivel globales donde podamos construir juegos donde la suma no se acepta. En los equilibrios de Nash, cuando se repite un juego, por ejemplo el dilema del prisionero, la respuesta correcta es que cada actor delate al otro, porque es la forma de asegurarse una pena menor. Sin embargo, si el juego se repite muchas veces, el equilibrio en Nash, si ambos amenazan con traicionarle, es al contrario, no delatarse ninguno de los dos porque es la pena menor para ambos. Entonces, si construimos un sistema recíproco de interacciones continuadas, lo que resulta importante es precisamente para construir equilibrios en Nash que puedan dar juegos que no sean de suma cero. El resultado es que, aunque tenemos un sistema basado en soft power, la capacidad de negociación es más importante que el poder duro, probablemente, el poder duro todavía está lejos de abandonarnos. Y la prueba es que la respuesta inmediata que dio Francia a los ataques recientes en París ha sido bombardear Siria. Este soft power y hard power se basa en un sistema construido sobre ideas liberales que tienen muchas virtudes, como la importancia de los derechos, la importancia de la libertad individual, de la independencia, pero a su vez también dificultan la posibilidad de construir un mundo común entre todos, porque precisamente el liberalismo se basa, digamos, en la mano invisible de Adam Smith, donde la ganancia individual de cada uno va a darnos beneficios a todos, lo cual claramente ha demostrado la historia que no es del todo cierto. Entonces, en respuesta a eso hace falta comenzar a articular una soberanía nueva que no sea tan independiente, sino que se base en la responsabilidad, en que la acción estatal de cada Estado en su interior no amenace ni cause perjuicios a los Estados que la rodean y que tenga en cuenta los impactos globales de las acciones políticas, porque los Estados hoy por hoy no se van a ir a ningún sitio. Para esto hace falta construir una estructura de gobernanza global basada en la colaboración entre los actores en el área intersocietal. No solo la colaboración de los ministerios, sino todos los actores construyéndose unos en relación con otros, de modo que las virtudes de unos puedan cubrir los defectos y debilidades de otros. Esta requiere un aumento importante de la transparencia, porque lo que existe en el mundo actualmente, y el TTIP es un ejemplo claro, es unas relaciones internacionales claramente opacas. Uno puede ver cómo se negocia en el interior del G20, en el interior del Consejo de Seguridad, y necesitamos esa transparencia de modo que los actores estén obligados a rendir cuentas ante la ciudadanía y esta ciudadanía pueda obligarles a colaborar en los asuntos de mayor importancia para ellos. Para ello hace falta construir una agenda donde se construyan unos valores compartidos que permitan dar definiciones comunes a problemas comunes y respuestas comunes a problemas comunes. Obviamente, los derechos humanos de la ONU son un buen pilar para empezar, pero han demostrado ser insuficientes y hace falta caminar en torno a un mundo de ideas compartidas. La Unión Europea, ya para terminar, en el libro blanco de la gobernanza, da 5 características de una buena gobernanza que van bastante bien, aunque ellos lo hacen en el marco europeo, para la gobernanza global. Las dos primeras van unidas, apertura y participación, implican que tiene que darse asiento en la mesa al máximo número de actores, digamos, y participación, que todos los que estén sentados a la mesa tengan una capacidad real de influir en el proceso de negociación, no sean meros espectadores. Responsabilidad va un poco en la línea de la soberanía responsable que planteaba antes. Eficacia, ante los retos propuestos hace falta proponer respuestas eficaces y que respondan a la naturaleza real de los problemas, pero que sean coherentes. O sea, lo que estamos trabajando para solucionar problemas demográficos no nos agrave los problemas ecológicos. Entonces, crear un pack común que dé una visión común. Yo añado un sexto mecanismo que en el caso del libro de gobernanza de la Unión Europea no está, porque la Unión Europea tiene mecanismos para resolver los conflictos, pero en la arena de la gobernanza global no existe, y es que hace falta crear mecanismos para resolver aquellas situaciones en las que los estados estén en desacuerdo o los actores estén en desacuerdo. Y hoy por hoy, aunque podemos decir que la Asamblea General de las Naciones Unidas puede servir como germen de un lugar de negociación para resolver los conflictos, lo cierto es que la disparidad de poder entre la Asamblea y el Consejo de Seguridad hacen que en realidad los mecanismos de resolución de diferencias sean bastante pobres y se haya acudido al derecho a veto cientos de veces en los últimos años. Y con esto, si no me equivoco, he resumido más o menos el contenido y el recorrido de toda la tesis y le devuelvo la palabra al tribunal para que haga las críticas correspondientes.